37 la térmica en estos momentos, recupera un concepto de Oliveto que tiene que ver con la idea de los superpoderes. Quiero que lo analicemos un poco, doctor Manili. ¿Son superpoderes los que está pretendiendo el gobierno de Milei? A ver, el artículo 76 de la Constitución dice que en ciertas y determinadas materias de administración nada más, y en caso de emergencia, el Congreso le puede delegar ciertas facultades al Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretando esta norma en un fallo del año 2003 que se llama Selcro, dijo claramente que la materia impositiva, fiscal, tributaria, no es posible delegársela al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esto que corre por ahí de que sacaron el capítulo fiscal porque quieren los superpoderes, porque después los van a hacer por decreto, es una barbaridad. Repítalo, doctor, eso, para que se entienda bien. La Constitución porque prohíbe... es un momento donde se habla de hecho uno ve todo el tiempo memes que dicen no a la facultad delegada, no a la facultad delegada. A ver... Y está muy bien que los memes digan eso, claro, porque la Constitución las prohíbe. Claro, ¿qué busca el gobierno planteando esto que sabe que en principio no va a salir? Porque aparte entiendo que, o por lo menos, no, vamos a ver si sale o no, al principio era una facultad delegada por 2 años, después achicó. Sí, era 2 más 2, o sea, 2 años, y el Ejecutivo, por 2 más. Y el Ejecutivo se las podía autoprorrogar por 2 más. Disparate. Atómico. En el nuevo proyecto... Incluso sin antecedente constitucional. No, jamás. Jamás, ni acá ni en el exterior. En derecho comparado no hay un precedente de esto. De que un ejecutivo le pida al legislativo, mira, durante 2 años, mirá para otro lado y quizás en 2 años más lo prorrogo y la decisión es mía. Motu propio, un disparate. Eso lo cambiaron y dijeron que las delegaciones van a durar hasta fin de este año y que son prorrogables, pero por el Congreso. Bueno, ahí me pongo... que están tratando ahora dice por el Congreso. Bueno, hay una mejora... Lógico. Hay una mejora sustancial. Primero, prorroga el Congreso, que es quien debe legislar en esta materia. Por otro lado, ahí digo, para debatirlo, ahí el gobierno lo que dice es... Bueno, es que estamos en emergencia, con lo cual necesitamos que nos deleguen las facultades para poder, agilizar de alguna manera la gestión, por decirlo, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Sí, pero repito, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las materias que están prohibidas para los DNU también están prohibidas para la delegación legislativa. Penal no se puede. Materia impositiva. Tributaria no se puede. Electoral y de partidos políticos no se pueden delegar. O sea, ya acá hay fallos de la Corte. Hay una doctrina sentada en este sentido. Hay una doctrina que considera inconstitucional cualquier movimiento de cuestiones tributarias. Penales. ¿Sí? Penales. Ahora, privatizaciones. Bueno, el problema que tiene este proyecto con las privatizaciones, que también lo modificaron, porque acá hay algo que hay que analizar previamente, Facundo. Hay un grado de improvisación y de desprolijidad de parte del oficialismo terrible, terrible. Yo después, si querés, te enumero cuáles son las desprolijidades que han cometido. Pero, por ejemplo, ellos pedían delegación para privatizar todas las empresas. Bueno, obviamente esto no pasaba. Sacaron YPF, queda para el Estado, y hay otras 3 empresas que dicen, se van a poder privatizar, pero el Estado va a tener el 51%. O sea, participación estatal mayoritaria. Banco Nación, ARSAT y la nucleoeléctrica. O sea, estas 3... O sea que ahí queda participación privada. Una privatización, digamos, muy extraña, pero bueno, es... Después hay otra lista de empresas sujetas a privatización. Ahora, yo le pregunto, y acá mezclo la política y pero no terminé, perdón. Termínelo, doctor, no se puede hacer una delegación amplia, sin controles y sin un cuadro normativo para que el Ejecutivo privatice más de 30 empresas. Para cada una se va a necesitar después una ley. Y para cada una un marco normativo. Ya sabemos lo que nos pasó en los 90, cuando se privatizó sin marcos regulatorios, los teléfonos, la luz. Sabemos cómo terminó esta historia. ¿Cuál es la explicación muy mal terminó. Política, Federico, de esto? Y ahora voy a buscar la económica, porque yo lo que me quiero preguntar es, si vos privatizás o abrís un paquete privado del 49 de ARSAT, bajás el gasto, generás plata, generás inversión. Quiero discutir un poco eso para entender. O estamos de vuelta poniendo arriba de la mesa, como lo hizo el kirchnerismo, cuestiones muy dogmáticas. Entonces, ¿es lo que necesita este país en este momento? Una mirada dogmática, una lógica de amigo-enemigo, de buenos y malos, de pasado y futuro. En fin, no quiero tratar de entenderlo. Sí, bueno, yo creo que no necesitamos nunca una visión
dogmática, sino una visión flexible, inteligente y en todo caso pragmática en el sentido bueno de esa palabra. A mí me parece que acá hay un pecado de origen y creo que hay que ser cuidadoso y reflexivo con las palabras que determinan acciones. Por ejemplo, hace un rato hablabas de plan, si hay un plan o no. Yo no soy economista, no me meto en tu materia, pero una sugerencia para los profesionales de la economía. Si pueden hacer como un instructivo de qué cosa se considera un plan y qué cosa no. Porque acá me parece que el problema es que nunca resolvemos los problemas, pero además también cuestionamos que lo que hay no lo va a resolver porque no alcanza a ser plan. Bueno, entonces espera, me paro ahí. ¿Este gobierno tiene plan económico? Bueno, entonces, bueno, no sé, es decir, ahora los economistas tendrían que decir qué cosa es un plan y si esto... Bueno, y otra cosa que quería decir respecto del peso de las palabras es lo del gradualismo. Yo creo que acá el pecado dogmático de origen es es como si el gobierno, Milei, se hubiese repetido, no debo ser gradualista, debo hacer todo rápido, intenso. Y se entiende cuál es la idea, porque Macri fracasó con eso, porque históricamente esto y lo otro. Pero lo que pasa es que eso no habilita a cualquier cosa. Es decir, el afán de hacer algo rápido y de shock no habilita a plantear, como se planteó, ese paquete de leyes y el DNU, que, bueno, quiero ser cauto con las palabras, por lo menos es una miscelánea heterogénea de leyes que es muy difícil compatibilizar entre sí, ver cuál es la relación causal con los fines del gobierno y además ver si tienen todas el mismo nivel de necesidad y urgencia. Claro, vamos al plan. Sí, discutamos. A ver, este gobierno tiene un plan y en tal caso, tomo lo de Federico, me gustó. ¿Qué es tener un plan? Yo creo que el plan de este gobierno es dolarizar la economía. Yo creo que Javier Milei realmente quiere y no ha bajado esa bandera, Caputo tampoco. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Al final es la dolarización. Yo creo que quieren dolarizar la economía. O sea, si yo te pregunto cuál es el plan económico del gobierno, es la dolarización. Sí. Que ahora no la puede hacer, con lo cual tiene que hacer como un prólogo, un paso previo, un preámbulo a eso. Efectivamente, licuación de ahorros, bajar la cantidad de pesos de la economía lo máximo posible, que lo está haciendo, digamos, el Banco Central está emitiendo, pero para comprar dólares. De ahorros, aspiradora de pesos y acumulación de dólares. La devaluación le dio un tipo de cambio competitivo a los exportadores que le ha permitido al Banco Central hasta ahora comprar alrededor de 6.000 millones de dólares. Entonces, aumentar la cantidad de dólares en el Banco Central y bajar la cantidad de pesos de la economía es el paso previo a dolarizar. Bien, entonces, a ver, anote, licuación del ahorro. Ahora quiero que te lo expliques bien. La aspiradora de pesos me parece que esa la entendemos todos de manera fácil, porque la sensación es que no hay un mango. La padecemos. La padecemos. La sensación es que agarrás 10.000 pesos hoy, bueno. Y la acumulación de dólares, que aparte de los 6.000, que en este sentido les fue bien al gobierno de Milei en los primeros 31 días o 30 días, a eso hay que sumarle que, lo tengo anotado por aquí, vas a tener en marzo cosecha gruesa con 11.000 millones de dólares si liquida el campo. Bueno, ese es un buen punto. A partir de esta inflación importante que tenemos y que las devaluaciones del tipo de cambio oficial están pactadas para que sean el 2% mensual, los sectores exportadores van a pedir otra devaluación para aumentar el tipo de cambio y de esa forma tener un tipo de cambio más competitivo para exportar en abril, mayo, entonces, que empieza la cosecha gruesa. Volvemos a lo mismo. Y ahora le voy a preguntar al doctor Manili si es constitucional dolarizar. Porque esta es la otra discusión. Si yo le pregunto, y el lío lo armaste vos, Federico, le pregunto a Guido, ¿cuál es el plan del gobierno? Guido me dice dolarizar. Todavía no puede dolarizar. Entonces, ¿qué hace? Licúa ahorros, pasa a la aspiradora de pesos y acumula dólares. Para en un momento determinado, decir, todo lo que tienen de dólares, papel picado, todo lo que tienen de pesos, papel picado, ahora vamos a dólares. Excremento. Excremento. Así decía el candidato. ¿Se puede dolarizar? No. Claramente la Constitución prohíbe la dolarización. Hay 3 artículos de la Constitución dedicados a la moneda, el 75, incisos 6, 11 y 19, y claramente lo que marcó el constituyente desde 1853 es que tiene que haber una moneda nacional.
Lo máximo que se podría hacer es algo parecido a la convertibilidad. Es decir, bimonetarismo, reconocerle poder cancelatorio y curso legal a una moneda extranjera. Yo le digo, mire, doctor, yo estuve por un tema de trabajo en Perú hace unos días y todo el mundo paga con dólares. Te devuelven en dólares el vuelto. El cambio chico. El cambio chico, en algunos lugares, en algunos otros no. Todo el mundo vive a soles y a dólares. Y ahí no tenés una economía dolarizada. Entonces, el reconocimiento del dólar como moneda de curso, no lo ves, Guido, esto. No, es que significaría, por un lado, una pérdida de soberanía total, no poder tener una moneda propia y, digamos, quedar a merced de shocks externos. Si vos no tenés una moneda propia... El 55% de las argentinas y argentinos dijeron, soberanía es otra cosa, votemos esto, porque en algún momento... De hecho... No, el 55 no, vamos a aclarar. No, bueno, el 30. Doctor, no, el 30 es un núcleo duro. No, pero en ciencia política esto es muy distinto. La elección fue la PASO y la general. Sí. Ahí el señor presidente sacó el 30. A ver, Federico, no coincidís. En el balotaje no es una elección, es una opción. No tiene un 55%. Bueno, pero a ver, vuelvo sobre el punto. No confundamos. No confundamos el 52. El momento de, digamos, de mayor efectividad electoral política de Milei fue hablándole de libertad a los jóvenes y hablando de dolarización a los jóvenes. ¿Cuántas veces nos pasamos en programa diciendo, che, ojo que si ganás 120 lucas, 150 lucas, no van a ser 150.000 dólares? Entonces, después, cuando se fue alejando de ese momento de mayor efectividad, hubo que explicarlo un poco. Ahora, insisto, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Los 3, los 4, los 5, y la gente nos está viendo, que es mucha, van a coincidir dolarizar. Entonces, va hacia la dolarización. Usted me dice, doctor, que no se puede en términos constitucionales. No se puede, como tampoco se puede cerrar el Banco Central. El Banco Central tiene creación directa por la Constitución Nacional. Bueno, pedirá para eso las facultades entonces. No puede. La Constitución lo manda, ni que le den facultades. Debiera ser una constituyente y modificar la Constitución. Absolutamente. Mire, les cuento algo. En el tema del Banco Central, el constituyente argentino de 1853 se apartó del modelo norteamericano. Pero perdón, doctor, no y dijo expresamente, tiene que haber Banco Central. No son buenas las noticias que usted da. Es lo que dice la Constitución. Porque yo creo que este gobierno, en términos políticos, está completamente decidido a lo que está haciendo. Violará la Constitución cuando haga eso. Es un disparate. Es un disparate. ¿Vos no lo ves en términos políticos decidido, Federico? ¿No es un gobierno...? No. ¿No lo ves decidido a Milei? A ver, dale. No, sí, me gustó esa palabra. Coquetea con eso. Coquetea, pero... Mira, yo pienso... Perdón, pero vamos a hacer un mediodía de debate. ¿Existe Milei sin convicciones? No, Milei es un hombre de convicciones. Pero una cosa es ser un hombre de convicciones y otra cosa es tomar literalmente cada cosa que Milei dice. Y entonces a mí me parece que bueno, lo del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, se dice en campaña no es lo mismo que se dice. Por supuesto, pero además yo soy de los que piensan que cuando alguien tiene una convicción y está decidido a hacerlo, lo dice enfáticamente. Pero no es que lo dice una vez, bueno, como colateralmente cuando una periodista se lo pregunta. O es más, vamos a decirlo al revés. Bueno, que no se tome como una petulancia de hacer una sugerencia al presidente. Pero yo diría, si ese es el plan y ese es el objetivo, mi sugerencia es que lo diga con todas las letras a los argentinos. Vamos por la dolarización. Pero me parece que ya lo dijo en varias entrevistas. Ayer Marra lo dijo. Ayer Marra tuiteó, la dolarización está a la vuelta de la esquina. Bueno, pero... No, pero digo, tanto Milei como Caputo la semana pasada lo han dicho. Pero técnicamente, Guido, se puede dolarizar... Digo, ya el doctor dijo... Bueno, a mí se me escapa la cuestión constitucional. Recordemos El Salvador y Ecuador están dolarizados. Son países... Si la Constitución lo permite, no hay ningún problema. Pero a mí me parece que, como te decía anteriormente, perdemos capacidad de hacer buena política monetaria. Si bien en los últimos años tal vez se ha hecho mala política monetaria, eso no quiere decir que la existencia de un banco central y tener moneda propia no sean las condiciones necesarias para que un país se desarrolle. Poder, digamos,
digamos, salir de los shocks externos en procesos de recesión y hacer política anticíclica en materia de política monetaria es importante. Y eso te lo da tener moneda propia. Si no, atás tu productividad a la productividad de Estados Unidos, que es quien maneja el dólar. Y eso es lo que dijo el constituyente en 1853, porque lo que dice la norma, mira, cada palabra que vos dijiste es importante. Lo que dice la norma constitucional es que corresponde al Congreso fijar el valor de la moneda y de las extranjeras. Es un acto de soberanía que hace el Congreso de la Nación, el de ordenar la emisión de moneda y el de fijar su valor y el de las extranjeras. Si tú dolarizas la economía, el valor de tu moneda te lo va a decidir la Reserva Federal de los Estados Unidos. No es lo que dijo el constituyente. Lo lamento, pero no se puede. Lo van a hacer. Violarán la Constitución. ¿Y eso qué costa? Si lo hacen. Pero disculpame la insistencia. Yo entiendo que hay razones para que uno tenga una fuerte sospecha o hipótesis de que lo van a hacer. Sí. Pero yo insisto en que eso no está acompañado por una expresión enfática de, miren, señores argentinos, compatriotas, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en este tiempo. Porque también en campaña estaba... Pero lo dijo. Yo estoy de acuerdo. También estaba lo de que, viste, cuando empezó Milei a hablar de, ¿qué lógica? A ver, de las generaciones, de que esto es el primer... No sé. Sí, la reforma de primera reforma de generación. primera, de segunda. Y también habla de cambios a 40 años. Bueno, entonces, cuando uno empieza así, la cosa se diluye. Y yo te insisto que para mí esto surgió ahora en la entrevista con la periodista, cuando la periodista se lo preguntó, bueno, sí, está bien, le dijo, sí, voy a dolarizar. Pero antes de eso, no es que Milei estaba hablando de que acá... Entonces, ¿cuál es el riesgo político de sustentar tu identidad política en algo que no vas a hacer? Es riesgosísimo. Bueno, esto ya... Recién Oliveto hablaba de convicciones efímeras, líquidas. Bueno, pero ahí ya uno tendría... Ya vamos en otra línea que es... Por un lado estamos... ¿Pero cómo es? ¿Se gana mintiendo? No, espera. Primero estamos interpretando lo que entendemos que Milei quiere o no quiere hacer. Yo creo que va a dolarizar... En base a lo que está haciendo, además. No digo que haya dado... que le haya puesto el énfasis suficiente como para que pensemos que sí. Y ahí hay una diferencia muy, a veces sutil, entre un deseo y un plan. Sí. Una cosa es que yo quisiera hacer esto en tercera generación, y yo creo de 10 que años, y otra cosa lo quiero hacer ahora. Eso que uno ve mucho en las redes sociales, expectativa, realidad. Yo creo que lo quiere hacer por y más supuesto. rápido de lo que pensamos. Yo creo que para fin de este año o mediados del año que viene nos van a tener discutiendo la dolarización. Están haciendo las correcciones macroeconómicas que pretenden para llegar a ese punto, como te decía, acumular dólares, licuar y absorber la mayor cantidad de pesos posible. Necesitan unificar el tipo de cambio, para eso necesitan un nuevo salto devaluatorio que hoy no tienen espalda social para una nueva devaluación. Lo planteo de esta manera para entrar en otra etapa del debate. Recién mirábamos cómo fue para atrás un nuevo DNU que involucra a la medicina privada, ¿sí? Y nos mirábamos y el doctor me decía, ya son 6 o 7 los revés judiciales que tiene el DNU. Sí. Entonces, imaginémonos que si hay cuestiones de reforma laboral, que yo creo que hay cuestiones para revisar y que podríamos debatir, estatutos que son muy antiguos, etcétera, etcétera. Todo eso se podría ver. Ahora, la justicia dijo no. La justicia dijo no a las sociedades anónimas deportivas, dijo no a la medicina, dijo no. Entonces, imaginémonos una dolarización. Y sí, por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Es decir, que ahí, para mí, así como uno puede decir, bueno, pero no pensó, el gobierno no pensó en que le podían decir que no, en esto, y coincidiendo, no sé si interpreto bien al doctor, parece que si el objetivo es ese, el de la dolarización, parece que no hubiese pensado en, pero hay que tenemos un pequeño problema, que es inconstitucional y alguien nos lo va a vetar. Pero entonces es como dice Massot, que ayer planteó algo muy interesante, que es el gobierno no quiere que las cosas sucedan. Quiere construir un enemigo. Y quiere construir un enemigo, que ya lo habíamos visto con el kirchnerismo y con la lógica de Laclau, inventando a alguien enfrente para buscar identidad. Si uno mira las desprolijidades que llevó adelante el oficialismo en este proyecto de ley, pareciera que el enemigo que quieren construir es el que ya venían usando en la campaña. La casta, la clase política, los partidos de oposición. No hay que renovarlo eso. Porque
Porque, perdón, doctor, en el medio vos tenés la designación de Daniel Scioli, nada más casta que Scioli. Dos veces gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, que es como hacer como república de la casta, fue candidato república de la casta, fue candidato a presidente 2 veces, una con mucha efectividad, casi, y otra después se terminó bajando, y ahora termina en el gobierno de Milei. Y en varias secretarías han dejado funcionarios que venían del gobierno anterior también. Sí, en energía, por ejemplo. Sí. Entonces, y el primo de Scioli. Si quieren, digamos, vamos un paso previo y discutimos no tanto la dolarización, que parece lejana y tal vez anticonstitucional, y pensamos cuáles son las cosas que va a tener que hacer este gobierno a partir de la baja del paquete fiscal que tuvo en la ley ómnibus. Porque, bueno, ya lo escuchamos a Caputo y al secretario de Finanzas, de que ratifican ir al déficit financiero cero, lo ratificó por Twitter Pablo Quirno. Bueno, van a tener que recortar más aún las transferencias a las provincias por fuera de la ley de coparticipación. O sea, en el cuadrito que subió el ministro de Economía, planteaban un ajuste de 0,5 puntos del PBI de los 0,7 que son las transferencias a las provincias. O sea, el 70% de movida planteaban recortarle. Bueno, van a tener que recortarle más. Lo mismo la obra pública. Bueno, ahí tenés un problema, en esto del recorte a las provincias tenés un problema constitucional muy grave. Las provincias venían... Pero espere, doctor, usted quiere... No va a poder hacer nada. Usted quiere vetar todo con la Constitución. Pero ¿sabe qué pasa? Es así. La Constitución está hecha en contra de los políticos. Tenemos que entender esto. La Constitución fue hecha, pero absolutamente. Pero está hecha por legisladores que eran políticos. No, está hecha por constituyentes que se supone que son el pueblo de la nación. El preámbulo dice, nos los representantes del pueblo de la nación. Pero lo que primero tenemos que entender siempre que leamos la Constitución, y esto se lo digo a mis alumnos en el aula. Para limitar a la política. La Constitución está hecha en contra de los políticos. Está para limitar a la política y que no avancen sobre nuestros derechos. Entonces sí, lamentablemente los constitucionalistas nos vemos en la obligación muchas veces de decir no se puede, no se puede, no se puede. Es así. Voy al tema fiscal. Vamos. Eliminaron el capítulo fiscal de este proyecto de ley, otra de las desprolijidades. Paquete fiscal. Sí, el capítulo, sí, el paquete fiscal. Esto le va a generar un problema terrible a las provincias y no sé si no es extorsivo hacia los gobernadores. Porque las provincias venían más o menos bien con sus cuentas fiscales. Algunas tenían superávit, otras tenían equilibrio. Cuando reducen el impuesto a las ganancias, idea de Massa apoyada por Milei, esto era coparticipable. Totalmente. Con lo cual a las provincias les bajó. Las provincias calladitas, a pesar de que un sector grande, la clase media, asalariada en relación de dependencia, no hablamos de cuadro gerencial, hablamos de gente que por ahí se acercaba y pasaba una X cantidad de plata y quedaba alcanzada y ganaba menos que por ahí el que tenía que abajo. Su secretaria. Es su secretaria, claro. Sí, sin duda. Bueno, al haber eliminado el paquete fiscal que había en este proyecto de ley, no van a negociar esto con los gobernadores ni con los diputados de las provincias. Entonces, ¿quién le da a las provincias la plata que le sacaron con el impuesto a las ganancias? Bueno, por eso... Las retenciones que subieron no se coparticipan, es un se las queda el gobierno nacional. Es un castigo. O un apriete. Te saco la plata y después vos me vas a tener que votar todo lo que quiero. Por eso la reunión del otro día de la noche con la intención de coparticipar el impuesto país. Este gobierno subió... Expliquemos un poco el impuesto país del que tanto se habla. El impuesto país es un impuesto que se cobra a todas las importaciones, que pasó del 7,5% al 17,5%. Se puso en la gestión anterior del 7,1%, una alícuota del 7,5%, y este gobierno, que, bueno, Milei planteaba que se cortaba un brazo antes de subir impuesto, subió la alícuota al 17,5% y se prevé que recaude 10 veces lo que viene recaudando por la normalización de las importaciones y la suba de esta alícuota. Pero es un impuesto no coparticipable, no distribuible entre las provincias. Se lo queda el gobierno nacional. Efectivamente, se lo queda el gobierno nacional. Esa fue la negociación que a última hora antes de ayer a la noche, y que luego explicaba Massot, de que al otro día salieron a tuitear que no se había discutido la coparticipación del impuesto país. Lo mismo Adorni al otro día a la mañana salió a decir en conferencia de prensa que eso nunca había ocurrido. Había 50 personas dentro de un lugar. Había 40 personas. Que vieron la discusión. Efectivamente. Bueno, es una de las cuestiones que a partir de la cuasi eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que era coparticipable, venía a suplantar esa masa de dinero que, bueno, las provincias efectivamente están reclamando. ¿El impuesto país antes era coparticipable? No, nunca, no lo es.
los gobernadores y sus legisladores se juntaron en el CFI hace 2 días, estaba Guillermo Francos, estaba el jefe de gabinete y le plantearon que a partir de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias necesitan otro que lo suplante. Ya que me sacás ganancias, de coparticipar el impuesto país, porque si no, vamos a digo, las provincias empiezan a tener problemas. Bueno. Digo, y estamos hablando, cuando uno mira provincia, alguna vez he visto un informe, provincia por provincia, ves la masa de ciudadanos en tanto la cantidad de empleados públicos que hay. Y eso sí, muchos docentes, mucha policía provincial, médicos, efectivamente, pretenden desde un principio recortar, viste que tenemos por un lado la coparticipación que es por ley. A partir de la Constitución del 94, corríjame, pero hay una ley de coparticipación que eso por ley el Estado Nacional tiene que darle a las distintas provincias una cierta cantidad de dinero, y por el otro lado están las transferencias discrecionales. El gobierno pretende en un principio recortarlas en el 70% de eso. Bueno, a partir de no tener este paquete fiscal de la ley ómnibus van a tener que pretende recortar más aún de las transferencias discrecionales a las provincias. Lo mismo la obra pública, que se desarrolla en las diferentes provincias. Ahí tenemos 500.000 trabajadores, 500.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que se van a ver afectados a partir de este mayor recorte que, bueno, que el ministro Caputo va a tener que hacer. También en tarifas, en términos de tarifas de gas, electricidad y tarifas de transporte. Entonces, vemos que cada vez más, digamos, a partir de no poder subir impuestos, el ajuste le va a pegar cada vez más a los ciudadanos de a pie. Entonces, ahí yo me pregunto cuál es el límite social de este ajuste, que al principio parecía que iba a ser por un lado por el ajuste y por otro lado por subir ingresos. Ahora no pueden subir ingresos, no pueden subir impuestos. Bueno, veremos cómo logra, si no se le desmadra la calle al gobierno a partir de... Para la calle es un protocolo. Bueno, eso plantea el gobierno, ¿no? No sé qué mecha tiene eso, digo... Bueno, ahora eliminaron de la nueva versión del proyecto de ley ómnibus, eliminaron esto de que 3 personas juntas en la calle pueden ser consideradas subversivas. Ahora son 30. ¿No? Entonces, esta es otra de las desprolijidades. A mí lo que me preocupa de este tema impositivo que él hablaba es la enorme afectación al federalismo que esto implica. Porque yo bajo los impuestos coparticipables, ganancias, y subo los impuestos que me quedo yo, que soy el Estado Nacional. 150% subió el impuesto país. Y ese no se coparticipa. Entonces, esto es una clara violación al federalismo. La reforma constitucional del 94 tuvo dentro de sus 3 ejes principales el fortalecimiento del federalismo. Y esto quiebra ese parámetro constitucional. Es muy grave lo que está pasando en tema impositivo y me preocupa la eliminación del capítulo fiscal de este proyecto de ley, primero porque capaz que lo quieren hacer por decreto. Esto ya me preocupa desde el punto de vista constitucional. Y segundo, desde el punto de vista del federalismo, implica... Perdón, por decreto... delegado, que sería nulo. Claro, ¿no? Por eso, por decreto, corregir lo que no pueden hacer. O sea, quitan lo del paquete fiscal, que al principio uno lo interpretó como una cuestión... de pragmatismo, de voluntad, para decir, che, esto no va a pasar, lo quitamos. ¿Usted cree que no es pragmatismo ni buena voluntad? Tengo miedo que no lo sea. Yo prefería que todo el paquete fiscal esté en una ley sancionada por el Congreso. Esto es lo que manda la Constitución. Sí, bueno, pero el principio viene del siglo XVI. No hay impuestos sin ley. La sospecha que tiene, o la hipótesis que tiene, es que quitan esto y que después lo pueden... Una vez que logren la facultad delegada, la pueden poner por decreto. Es lo que yo acabo de manifestar, que tengo miedo que ocurra, esperamos que no ocurra, y si ocurriera es inconstitucional. Tú no puedes modificar un decreto, un impuesto a través de un decreto delegado. Claro, recordemos lo que se bajó... Cada contribuyente va a tener que ir a hacer su juicio. Nos vamos a llenar de juicios, Facundo. El DNU ya generó decenas de medidas cautelares en contra del DNU y hay miles de planteos judiciales pendientes. Los tribunales abren mañana, todavía no abrieron. Y ya tenemos un montón de cautelares. Esperá que abran mañana y vas a ver la lluvia. Que hay una paciencia para enero. Hay una paciencia que se achica un poquitito en febrero. En marzo se reduce un poco más. En abril, hay todavía un clima vacacional, si se quiere. Insisto, después del cierre de un 2023 muy intenso, con 3 elecciones nacionales, la primera vuelta, las PASO, la primera vuelta y el balotaje,
con 2 debates presidenciales, con elecciones prácticamente que habían comenzado en febrero en La Pampa y que se mantuvieron durante todo el año. O sea, en febrero estuvieron durante todo el año. O sea, que laburar con reglas claras, el que tiene una pyme quiere... Bueno, en fin, y eso no está sucediendo. Bueno, es que eso es lo que sucede cuando se pretende refundar un país, como están planteando, con una suma de artículos de casi 1000 entre una ley ómnibus y un DNU. Es muy difícil que no se genere un país de la litigiosidad. ¿Cómo se gestó el DNU y la ley? Porque uno mira, en menos de 10 días, evidentemente alguien puso arriba de la mesa papel y papel y papel, o había grandes estudios jurídicos laburando de hace mucho tiempo, pretendiendo la idea de la refundación del país como plantea Guido. Perdón, por favor. Sí, yo pienso que eso tiene que ver cómo fue el desenlace de las elecciones, porque es claro que ese conjunto de propuestas de ley, incluyendo el DNU, no es algo que gestó Milei, o no parece que hubiese gestado Milei en esos días. ¿Quién lo gestó, Federico, entonces? Sturzenegger. Más o menos todos dicen que fue Sturzenegger con la colaboración. ¿De quién? De algunos estudios de abogados que le pusieron... ¿Tiene cargo en el gobierno? No tiene, pero eso no quita que haya sido el padre de la criatura. Y después, obviamente, Milei lo habrá visto, habrá estado de acuerdo, en todo caso lo consensuó, pero es más una idea que compró, y ahí sí volvemos al tema de origen de que... ¿Asesorado por quién? Sturzenegger estuvo, desde que se, digamos, fracasó en el gobierno de Macri, se sentó en su casa a escribir una nueva oportunidad, y un día se encontró con 1000 artículos. Bueno, había 2 precedentes para este DNU número 70 que sancionó Milei. Uno llamado 2284 de Menem del año 90 y otro decreto 48 del año 2018 de Macri. Esto es la versión corregida y aumentada de esos 2 decretos, que ambos fueron desregulatorios, ¿no? Son 365 normas, hasta ahora no apareció el padre de la criatura, todo el mundo, como vos decís, sospecha que fue este señor Sturzenegger, pero hasta ahora no apareció. Se dice sí que se escribió en algunos estudios jurídicos, no tengo ninguna prueba de eso. Sí, si era una pregunta directa, no tengo... Es una linda, me lo vengo preguntando desde que apareció, es una linda investigación. Saber quién, porque yo no puedo creer que Sturzenegger, no lo conozco personalmente a Sturzenegger, tiene semblante digamos, de un tipo muy trabajador, evidentemente, porque, digo, me acuerdo que sacó la foto con esas pilas de papeles. Bueno, ¿cómo lo escribieron? Pero mirá, vos que has hecho, creo que sigues haciendo periodismo de investigación. Intento, Felipe. Yo acá te diría, esto tiene que ser investigación corroborativa, pues no es que no hay ninguna sospecha, o ni siquiera sospecha, es que Sturzenegger lo dijo. ¿Qué es lo que dijo? Y otros lo corroboraron, que él había trabajado en ese proyecto para Patricia Bullrich y que después lo adaptó. Y es más, en la primera semana posterior a que se presentó, que fue un programa de televisión, él habló de ese proyecto como si hubiese sido un proyecto de él. No, pero además, o sea, no es un rumor de pasillo. Sí. Estuvo parado en la conferencia de prensa. Sí, o sea, es claro que lo hizo él. Si no, ¿para qué va a estar ahí? Sí, ¿Querés otra investigación? No, pero yo lo que me pregunto es quién colaboró, quién estuvo atrás. Claramente. Ilegal y técnica, seguramente. Por ejemplo, digo, ¿quién fue y le dijo, che, a la ley del libro, quitarle el precio único a los libros porque desregular... Un lobby, claramente un lobby. La prepaga. Y bueno, la prepaga, otro lobby. Nombró a Starlink. Claro, sí. Nombró a una empresa puntual. El PNT más increíble de la historia, ¿no? Los intereses en las tarjetas de crédito. ¿Quién le dijo que saque la norma que limita los intereses? ¿Quién le dijo? Y no sé quién se lo dijo, pero evidentemente alguien interesado. Usted dice que por cada artículo, por cada 5 o 6 artículos hay un lobby. Yo no lo digo, lo dijeron tantos ya. De la ley de ¿Querés una perla para investigar? ¿Me espero un minuto? ¿Cómo no? Y ahora me da la...